Diario de mi cautiverio, esperanza en el secuestro. Diario de mi cautiverio de María Carolina Rodríguez expresa la realidad de lo que viven los secuestrados y sus familias son extorsionadas pidiendo dinero por su liberación. Permite conocer de primera mano los secuestros extorsivos, las razones que motivan a los secuestradores y las consecuencias en las víctimas. También muestra la esperanza que nunca debe perderse en situaciones adversas, la fortaleza para que María Carolina, su esposo JJ y Huertas pudieran escapar y lograr su libertad. Por ello, es una obra que vale la pena para reflexionar. La historia se desarrolla en el gobierno conservador de Andrés Pastrana en el 2001, cuando se llevaba a cabo el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Dicho proceso no se concretó. Además, los actos de violencia de este grupo aumentaron en gran medida. Secuestraron al periodista Guillermo La Chiva Cortés, Ingrid Betancourt y a Clara Rojas. Se fundó el movimiento bolivariano para una nueva Colombia. En este periodo el país vivía violencia extrema, debido a los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y las Fuerzas Armadas, causando desplazamientos forzados, masacres, pobreza, delincuencia, entre otros. Con la Constitución de 1991 se dio la oportunidad a las FARC de reintegrarse a la vida social y política, pero la rechazaron. Son una fuerza insurgente que nace a partir de unos reclamos campesinos y políticos. El libro trata del relato de los 6 meses de cautiverio de María Carolina, su esposo JJ y su amigo Huertas, desde el punto de vista de ella. Consigna en cuadernos todos los acontecimientos desde el secuestro hasta la actualidad, por lo que su papel es el de permitir que los lectores puedan acercarse a lo que significa estar en cautiverio en carne propia. El secuestro se produjo en Melgar, por el Frente 25 de las FARC, cuando iban a participar en un evento de parapentistas. Comían 2 o 3 veces al día, les daban elementos de aseo, cobijas y ropa. Se vieron en casas, en el campamento, en el monte, en el páramo, de un lugar a otro y convivieron con otros secuestrados. Los personajes principales son María Carolina, JJ y Huertas. Los secundarios son los guerrilleros y médicos que eran en realidad otros guerrilleros a cargo de los enfermos, otros secuestrados y campesinos a favor y en contra del secuestro, pero no los podían ayudar por la presión de las FARC. Un evento importante fue la enfermedad de Ángel, uno de sus compañeros de secuestro, quien padeció de una deficiencia respiratoria. Sus compañeros trataron de convencer a los guerrilleros de llevarlo donde lo pudieran atender, pero se rehusaron y en consecuencia Ángel murió. Este hecho fue determinante en su decisión de escapar. Con sus compañeros de secuestro la relación llegó a ser de confianza, incluso para contar detalles personales como que Huertas estuvo en el ejército y esto fue revelado delante de los guerrilleros. A partir de esa situación, la autora expresa que no debían confiar en nadie. En el páramo volvió a sentir que estaban unidos, pero en la montaña volvieron a tener conflictos. En cuanto a la relación con los guerrilleros, la autora supo las causas por las cuales algunos ingresaron a las FARC. Eso le permitió comprender mejor cómo funciona este grupo y cómo también pueden ser víctimas cuando las situaciones los obligan a ingresar a las FARC. Respecto a los 3 protagonistas, se mantuvieron unidos, aunque con algunas discusiones hasta el final. Planeaban su escape esperando el momento oportuno. A veces se presentaba, pero no podían escapar. Finalmente lo lograron cuando fueron a la quebrada a bañarse, hasta que fueron libres en la población de Colombia, Huila. Respecto a la frase cuando la conciencia les reclama la justificación de la transgresión de las normas, la autora menciona a guerrilleros buena gente que eran amables para que ser liberados dijeran que los habían tratado bien y otros que eran más hostiles. Explica las razones por las que algunos estaban en las FARC, la pobreza, la desesperanza, la rebeldía y el gusto por la lucha, entre otros. María Carolina piensa que es culpa de los gobiernos que se unan a las FARC por falta de educación o presencia. En lo personal, no hay ninguna razón para la violación de los derechos y el no reconocimiento de la dignidad de las personas. Ni las víctimas, ni nadie tiene la culpa de que no se hayan distribuido las tierras justamente, y un país entero no debe pagar por los errores del pasado. Por tanto, no hay forma de justificar las acciones de este grupo. El lenguaje usado por la autora pertenece al subgénero de la literatura del secuestro. Es sencillo, de fácil comprensión, ameno y cautivante para que el lector se sienta en su lugar y pueda tener empatía respecto a lo que ya vivió, valiéndose de la figura literaria a la descripción al dar todos los detalles y los personajes que hacen parte de su relato, los cuales son históricos porque son hechos verídicos y su objetivo es la universalización. Dentro del libro los guerrilleros tenían su propio lenguaje, como cucho para los secuestrados y recuperar para cosas que robaban. Los secuestrados no usaban expresiones de la región. De acuerdo con Piotrowski 2009, el impacto que genera este tipo de lenguaje permite que los lectores comprendan mejor la realidad respecto al conflicto armado y hagan interpretaciones y juicios de valor respecto a lo que sucede cuando las personas están más preocupadas por tener que por ser, en el caso de los guerrilleros, y cómo esto afecta al sentido de la vida, la aprecio por la dignidad y la jerarquía de los valores. Desde la visión de la autora, la literatura de la violencia permite un sistema de valores que aporta a la construcción del sentido de la vida y a valorar el concepto de la dignidad y el bien común por encima de los intereses individuales como los que estos grupos armados defienden.
El libro permite conocer la verdad detrás de un secuestro, de forma detallada, de modo que es posible conocer la perspectiva de las víctimas y la de los victimarios. Permite analizar cómo la dignidad de las personas es desvalorada y la vida depende del pago de una suma que muchas veces no pueden pagar. Sin embargo, destacó la esperanza, la cual, a pesar de la deshumana situación, Carolina, JJ y Huertas no perdieron. Planearon su fuga durante mucho tiempo y no se rindieron hasta lograr ser libres. La fe en Dios, la relación entre ellos y con sus compañeros de cautiverio fueron los motores de esa esperanza. Y a pesar de tener que estar escondidos y pasar penurias, lograron ser libres y volver a reunirse con sus familias. Al reflexionar en torno al secuestro, la autora expresa que lo ve como una experiencia de aprendizaje. Demostró de lo que es capaz y no se siente víctima, sino parte del sistema, donde tenemos experiencias para desarrollarnos como personas y como país. Su deseo es aportar a la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y trabajar por Colombia. En la cotidianidad no vivimos experiencias de esta magnitud, pero la vida siempre nos va a poner obstáculos y nosotros decidimos si seguimos adelante o nos dejamos vencer y renunciamos. La historia de JJ, Carolina y Huertas es un ejemplo de que aún en las más extremas circunstancias, la esperanza es lo último que se debe perder.